Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estén. Almita, ¿cómo estás? Hola, buenos días por acá, todo muy bien, muy buen domingo. Buen domingo a todos. Bueno, pues estamos aquí, nos organizamos para compartir en este día tan especial. Creo que para muchas de nosotras es muy especial porque representa abrir memorias, ¿no? Abrir memorias de dolor, de haber vivido trauma relacional encubierto a través de manipuladores que al principio parecían encantadores, ¿no? Y no encontrábamos ese doble vínculo entre lo pasivo-agresivo y no nos ubicamos, de hecho, como víctimas en ningún momento, ¿no? Ni en ningún momento pensamos que estábamos siendo víctimas, sino mujeres responsables de la relación. Pero bueno, pues resulta que con el paso del tiempo vamos descubriendo que ese daño, ese gota a gota, a través de la violencia psicológica invisible, sistemática, vamos desarrollando un apego al perpetrador, difícilmente que alguien puede visibilizarlo de manera normal porque es tan encubierta. Y la psicopatía integrada hoy es un tema muy importante, relevante para entender cómo se da ese tipo de abuso. Por eso hoy en este día tan especial, el Día del Padre, Alma Rosa y Georgina Niño, una servidora, queremos compartirles nuestra experiencia y qué hemos aprendido de ello. Pues a darle A darle. eh, mucho de qué desmenuzar con este Sí, tema. y si quieres, bueno, me gustaría empezar un poco por el tema de la vulnerabilidad cuando llegas a una relación bajo ciertas condiciones de indefensión, de desconocimiento, pero inclusive no siempre sucede así. Puedes estar bien, pues linda, capaz, integrada, trabajando en tu área profesional y no te esperas que alguien va a venir con una máscara y que te va a sorprender. Y que cuando tú tenías una belleza, una lindura, una postura clara ante la vida, haciendo tus áreas de lo que más te gustaba hacer, desarrollándote, resulta que pues se disfraza, ¿verdad? Hay un disfraz y difícilmente podrías enterarte. Entonces, no siempre es que estás vulnerable, no siempre es que estás necesitada, porque puedes estar bien y ante la sorpresa no es tan fácil descubrirlos. Por eso nos importa mucho contarles cómo fueron sucediendo las cosas y cómo se fue generando una gran confusión para que de pronto esa persona fuerte, íntegra, fuera quedando con un trauma psicológico que hoy le llamamos TPT complejo, un trauma, un estrés psicológico complicado, complejo para diagnosticar. Así es. ¿Cómo te parece esto que acabo de contar, Alma? ¿Cómo te Pues suena? es un buen comienzo porque en mi caso, a mí me pasó de las dos cosas. Desde que me estudió y vio mis puntos vulnerables hasta que también vio mis poderes o mis habilidades. Y de los dos se agarró. Esto está muy curioso porque muchas personas piensan que si fuiste víctima de un psicópata integrado es porque te faltaba autoestima o amor propio o estabas en un mal lugar en tu vida. Y bueno, a mí no me pasó así, yo ya tenía mi estructura, mi trabajo, mis planes, mis proyectos de vida y me agarró con una herida que me iba a ayudar a sanar tiernamente, que no pasó así, obvio, pero ese fue un gancho muy fuerte, ese fue el gancho. Al confiarle Y como pues algunas heridas aprovechó también, ¿no? Como para... sí, y esa es Ujú. la parte vulnerable, pero e- es, es, es también una gran fortaleza, nada más que estos son abusivos, intencionalmente saben que pueden agarrarse de esa vulnerabilidad, que Mm, para las personas que lo vivimos realmente ser vulnerables ujú. es una virtud, es una gran fortaleza interna también. Y ellos la tuercen y la hacen primero como un trofeo, porque para ellos es, yo te voy a ayudar, ¿no? Y tú te ilusionas con esa idea. Pero bueno, la realidad no es así.
y también se fijan mucho en las cualidades que tienes profesionales, Sí. como madre, porque si están buscando hacer familia, entre comillas, porque ellos nunca hacen una familia como tal, eh, se fijan en las cualidades de que pueda hacer, atender, hacer bien el proceso, de que no le causes problemas y que quieras a los niños y todo eso, porque obviamente ellos usan todo como objetos a las personas y a sus hijos cuando nacen. Y es un tema que, bueno, para echar para arriba es... Sí, hay mucho por donde compartirle, sobre todo lo que nos interesa mucho el objetivo de haber elegido este día tan especial, es porque muchas mujeres se encuentran ante la incongruencia de la relación, se encuentran tal vez en indefensión, se encuentran ante por ejemplo, una confusión que ha provocado por el gaslighting, por pues por la violencia encubierta, psicológica y esto va generando, despertando algo que se llama disonancia cognitiva, donde la víctima y le llamamos víctima acá porque evidentemente si estuviera la pareja comprometida en la relación, pues no estaría engañando, mintiendo, volteando las cosas, haciéndola sentir culpable, evadiendo su responsabilidad y entonces sí se podría repartir la responsabilidad. En este caso, hablamos de que es importante para nosotras como objetivo principal alertar a las personas que no detectan todavía no conocen estos focos rojos, para que vayan tomando nota de cómo el silencio, por ejemplo, es un arma para ellos, pues letal, porque al tú estar callada, al no estar informada, al no tener red de apoyo, pues van a inclusive aislarte, ¿no? Para que no tengas esa forma de comunicarte. Entonces, nosotros hoy estamos comunicando, estamos rompiendo el silencio, también a través de mostrar a la sociedad, a las personas que hoy necesitan este tipo de apoyo de información, aunque en redes hay mucha información, les estamos contando acá a dos personas sobrevivientes de abuso, de trauma relacional y también de mi parte, pues lo he llevado a mi área profesional como psicóloga y con credenciales que me avalan y soportan todo lo que estoy diciendo de manera científica, de manera seria. Y pues Alma también, que se ha dedicado a estudiar también a sí misma el caso de su propia experiencia tan dolorosa, pues hoy lo queremos llevar a la sociedad para que se entienda más y que vean que podemos salir, porque ahorita somos unas sobrevivientes que estuvimos al borde de peligros inminentes cotidianamente y no sabíamos cómo escapar de ahí. Y salimos con muchísimos daños, con trauma psicológico, con muchas carencias. Y pues la verdad es que para que hoy muchos normalicen el abuso o para que minimicen a las víctimas y les digan te haces la víctima, creo que falta que se enteren todo lo que hay detrás al vivir con un psicópata integrado. Es correcto. De hecho, el sinónimo, digamos, es un, un personaje, una persona parasitada y que comete intencionalmente acciones disfrazadas, porque todo lo disfraza de amor o de atención o de cuidado, pero hay una intención oculta y eso es lo más delicado, porque ellos no se presentan como los monstruos que son, siempre van a parecer los más carismáticos, los más bondadosos, generosos, wow, o sea, hacen cosas que te deslumbran porque su ego es muy grande y saben cómo usar eso para manipular. Es la máscara que construyen y por eso es muy importante saber cómo dan estos pasos, empezando por el love bombing o el bombardeo de amor, Ujú. que es como crean esa ilusión y esa es la parte donde tú dices de la disonancia cognitiva. A mí me costó mucho salir de la ilusión
era como que yo quería que regresara la persona que conocí, pero eso nunca sucede. Hasta que entendí que nunca sucede, fue como ir desmenuzando esa parte de la disonancia y de también entender que no era buen padre porque compraba todo. O sea, el dinero, lo material no hace buenos padres. Ellos utilizan eso para controlar. Entonces, es muy difícil ir Es metiéndose muy a las... Es sutil sus movimientos, sus tácticas de manipulación, que cuando tú te das cuenta, ya estás adentro, no sabes qué hacer, y si no te informas del tema, no vas a conocer ni las herramientas que puedes empezar a usar y que te van a llevar a una salida o escape, porque a veces es un escape. escape. eh, Ujú. Sí, o sea, sales corriendo, pero como si hubieras estado secuestrada en, no sé, en un lugar Claro. patético del Fíjate que mundo. te impulsa el instinto de supervivencia porque si te quedaste ahí muchos años congelada por el miedo, por el trauma, por la disonancia y por, bueno, todo lo que, todo un espectro, ¿verdad?, de síntomas que aparecen a raíz de la relación, de pronto, pues, tu cuerpo se quiere poner a salvo, ¿sí? Estás en un momento donde dices, o escapo o aquí muero. Entonces te Sí, impulsa porque la eh, supervivencia. estás muriendo en vida mientras estás ahí. Es una muerte lenta. Ahora corres riesgo porque, por ejemplo, si estamos con un psicópata integrado, bueno, ellos tienen una gama enorme, tienen demasiadas habilidades, de acuerdo a la maldad que tienen, pues, que se mueven por la maldad. Entonces, tú mencionaste varios temas muy importantes y uno de ellos que me hace mucho sentido es que cuando la persona tiene que no es que se va simplemente, es que huye, o sea, se escapa. Y me recordó acá a el padre de la psicopatía, que él recomienda a las víctimas, si tú detectas o intuyes algo que estás con un psicópata, no te detengas, huye. Pero créeme que esta huida es muy desde la supervivencia, porque de la otra manera el psicópata tiene muchas herramientas para poder hacer que tú regreses, ¿no? Hay una adicción al perpetrador y entonces puede utilizar a los hijos, puede utilizar los recursos económicos, invalidarte, hacer muchas cosas para que tú caigas y regreses y entonces Sí, esta escapatoria es de vida o muerte, literal, porque hay personas que están adentro, que inclusive entre el gaslighting también puede haber algunas otras áreas donde van empujando a las víctimas a que se quiten la vida. Y la verdad es que sin sí, el menor remordimiento, ¿no? Tenemos sí, muchos casos, digo yo como psicóloga, pues que atiendo esta rama, me entero de tantas atrocidades. Ahora imagínate de manera vivencial, personal, esta experiencia traumática hoy nos permite poder hablar desde el otro lado ya, a la distancia, ¿no? Y ver todo el daño que dejan a su paso. Y pues sí, Alma, coincido contigo, es una escapatoria de vida o muerte. sí. De hecho, por eso se compara también como un trauma de guerra. Las víctimas que pasamos por ese camino es así como si viniéramos de una guerra. Y sí, no es literal, es real. Y otra de las cosas que nos pasa con la disonancia cognitiva, pues es creer que son buenos padres. Ah, que a mí me trate mal, no importa, pero que trate bien a mis hijos, que a mis hijos no les falte. Eso yo lo he escuchado mucho ahora que estoy acompañando víctimas, Sí. como una justificación para todavía estar ahí, como para todavía permitir todo lo que ya hacen, pero ya lo hacen de manera cínica y desvergonzada. El principio no, obviamente, cuando están en la conquista, en el bombardeo de amor, ahí son los más perfectos, son tu alma gemela, te convencen de todo. Y el proyecto de familia, en mi caso, que yo tenía, pues era tener a mis hijos. Y me di cuenta que no pasó, me los quitó 5 veces. Yo actualmente vivo violencia vicaria.
y lo que es alineación parental. Aunque mis hijos ya son adolescentes, pues no quiere decir que no están afectados. Ahora están manipulados mental, emocionalmente secuestrados, físicamente también. Y están manipulados en mi contra, ¿no? Y esa parte es donde yo digo, ¿cuál buen padre? Cuando él se dedica, en mi caso, con el padre de mis hijos, el progenitor, digamos, mejor dicho, eh, pues él es maestro espiritual y habla mucho de la conciencia paternal y maternal. Y me sorprende que a mí me la aplicó como nadie se imagina. 5 veces quitarme a mis hijos, no dejar de vivir con ellos, quitarme la custodia con mentiras, llevando gente a testificar cosas falsas y pagando cuotas al sistema. Entonces, este tema va hasta las leyes, el sistema judicial familiar, de cómo falla a los niños, sobre todo, que son las víctimas más vulnerables, inocentes de todo esto. Claro, Eh, hasta en sus derechos como niños son violados por estos perpetradores y usarlos como trofeo o como un arma de venganza. Entonces, en este tiempo que se está abriendo el tema, que ya la gente está reconociendo la terminología, el vocabulario, que ahora podemos nombrar este tipo de abusos y cómo vamos llegando a ellos, para muchos casos que he visto, cuando hay hijos de por medio, es lo más fuerte. Yo les digo, cuando no hay hijos, aunque pierdas tu inversión, porque también esa es otra parte de la disonancia cognitiva, que hacemos una gran inversión en esa persona. Tiempo, dinero, esfuerzo, energía, atención, consecuentar, tolerar y tratar de ayudarlo y nos volvemos las salvadoras y el centro de rehabilitación y la mamá, porque muchos sufren con la figura materna, entonces nos escogen con la intención de que nos volvamos como sus mamás, porque son tan inmaduros y ese es el mecanismo de absorción cuando uno se está dando cuenta, porque siempre nos damos cuenta, esta es mi opinión personal, mi cuerpo me avisó, mi intuición me lo dijo, algo no está bien aquí desde que éramos novios, y yo lo corté, pero me lloró, me suplicó, así, yo dije, bueno, me voy a dar chance, ¿no? sí, Y después del resultado de tanto lloradera, digo, para esto me rogó. claro, claro. Fíjate cómo en el proceso te vas como aclimatando, porque las mentiras, pues puede que la descubras, ¿no? Puedes descubrir una, pero luego viene todo ese bombardeo de amor y entonces utilizan todos los recursos que se imaginen para convencerte y entonces una de las cualidades, ay, perdón, de convencimiento es que buscan una persona muy empática, ¿no? Muy empática, muy razonable, muy responsable, ¿no? Aparece esto, este rasgo que nos caracteriza a las mujeres que tenemos esta capacidad, ¿no? De decir, dar otra segunda oportunidad, ¿no? Y pues Tal cual. eventualmente eso termina siendo un grave error, ¿no? Pero hay que considerar, me está picando algo en la garganta y vengo, sigue platicando un Sí, poquito. Algo me pasó eh, con sí, no, no te preocupes, yo sigo aquí. Fíjate que hoy sí, decimos una segunda oportunidad, pero en realidad son muchas, muchas oportunidades. Y lo más triste es que en el proceso no nos damos cuenta porque hay una idealización hacia las personas, no solamente hacia al agresor o el, el narcisista. Es como que lo que yo tengo lo reflejo afuera. Entonces yo creo que todas las personas pueden cambiar.
yo he cambiado, ¿por qué no va a cambiar él o Claro. ella? Y entonces las oportunidades que se les da, como ellos saben manipular y absorber, por eso en inglés se dice hoovering, porque es la absorción que tú decías, ¿no? De Sí. cómo hacen esto, oye, hasta que se les van acabando los recursos y colapsan. Y cuando tú ya te das cuenta, que en mi caso darme cuenta fue informándome, estudiando. Eso fue lo que me salvó la vida y aparte teniendo quienes me abrieron los ojos con el tema, como tú comprenderás, mi hermana y otras personas de mi red de apoyo, que si no tengo esa información al menos para que yo pueda comenzar mi proceso de sanación. Y sí, yo creo que todos los que pasamos ahí nos clavamos un rato porque sabemos como que nos da un alivio, un consuelo ver todo el proceso de haber puesto 15 años en una relación y de ver que tú dónde acabas por ejemplo, en mi caso, pues yo sí fui la mujer del proceso, yo fui la que aguantó los maltratos, el tipo borracho, y yo moviendo lo que no sé, porque quedaba como bulto, ¿no? Como alcohólico era una persona que no tenía esa conciencia como para cuidarse a sí mismo, ¿no? Y yo tenía que cuidarlo, ahí fue cuando me di cuenta que ella era la salvadora y la mamá y el centro de rehabilitación, y aparte mis tres hijos pequeños, ¿no? Dos bebés y uno de 4 años, 5 años, y pues todo eso que tuve que pasar, de sacrificar un poco mi maternidad también, toda mi energía que no pude poner en mis hijos por cuidar a una persona irresponsable, parasitada de sus demonios, y que nos jala entre las patas en su proceso, porque a mí me decía que era un proceso kármico profundo. Cada vez que se ponía hasta las chanclas, ay, no, es que estoy viviendo algo muy profundo y es un proceso kármico y pues y me decía, dame chance, déjame lo manejo. Y yo toda buena onda, sí, claro, vive tu proceso. Entonces yo pues queriendo que sanara, que fuera una persona, como decía que era, ¿no? Un elegido y un Sí. maestro, ¿no? Es un embaucador, finalmente, ¿no? Sí, sí, Que les sí. decimos vendehumos porque eh, siempre cuando estás como ya queriéndolos dejar, cuando ya estás viendo que la situación, pues ya no das una más, no vas a dar una oportunidad más, se inventan algo más grande, ¿no? Sí, Hasta que llegas a un punto de aclimatación yo le llamaría como congelamiento, donde ya no sabes si es ni para atrás ni para adelante, o sea, es estar nublada, no saber qué hacer, no tienes tu red en ese momento de apoyo porque no lo cuentas por vergüenza, porque te sientes a lo mejor culpable de la relación o responsable de la relación. Y en eso que vas dando oportunidades, te sigues aclimatando, aguantando un poquito más, ¿no? Y hasta llegar a un punto donde el cuerpo ya pues colapsa, te cobra la factura, ves que cada vez más estas pérdidas son mayores, ¿no? Ya no razonas bien, no articulas bien las palabras, se atrofia el lenguaje inclusive, uno se sí, contradice totalmente y se hace en la disonancia totalmente, pues, de viendo que no tienes esta claridad, que estás ante el miedo, ante la duda. Y lo que consideramos hoy por hoy, los que nos hemos metido como de lleno a entender qué pasa en el cerebro, ¿no? Imagínense todo lo que en la cabeza vive una víctima de un manipulador, de un psicópata. Eh, Está en su cabeza luchando entre las paradojas, entre las dudas, navegando entre las mentiras, para encontrar qué es lo que realmente es cierto, ¿no? ¿Qué es verdad? ¿No? Encontrar las contradicciones y la cabeza lucha pero ¿cómo? Si me dijo esto hoy, pero bueno, ahora
existe esto y es lo opuesto, ¿no? Y como que no encuentras sentido y eso es lo que va haciendo que tengas nudos internos, psicológicos, difíciles de descifrar. Cuando ya te quieres salir de la relación, tienes muchos nudos psicológicos. Entonces, ¿cómo le vas a contar a alguien si no entiendes ni tú misma qué te está pasando? ¿Sí? Y entonces cuando, en el caso personal, coincido contigo, cuando yo comencé esta relación, yo tenía 15 años de edad, era novia de esta persona y se presentó como la persona más encantadora, pero además, ¿qué creen? Era un líder de los, como tipo Boy Scouts, de los exploradores, así se llaman exploradores Caris de México. Y ese líder pues imagínense la imagen, tienen una gran ética, aman la naturaleza, te enseñan códigos de conducta. Nosotros los seguíamos precisamente por ser ese tipo de líderes. Pues obviamente tú decías algo que tienes un tipo de ilusión, o sea, tienes esta parte ingenua, idealizas, pero realmente yo digo, en mi caso, yo vi lo que él era. Yo no sabía que atrás había otra cosa. Yo pensé que eso que él era y que él demostraba ser era real. Entonces, cuando avanza la relación, veo que, por ejemplo, por ahí escucho decir que habla habla con palabras súper de una persona que no era él, o sea, educado, correcto, serio, formal. Y veo cositas y digo, bueno, pero así hablan entre hombres, así se hablan ellos, ¿no? Bueno, no pasa nada. ¿No? Y luego otra cosa, que descubres que a escondidas, y tú lo vas viendo, o sea, como despacito, como, ¿qué pasó aquí, no? Otra, y Sí, vas sumándole, pero son cositas mínimas que dices, no, pero no, es más grande aquello, ese personaje, que esos pequeños detalles hasta que tiene, y aparte está rodeada de bombardeo amoroso, o sea, todo el tiempo, muy interesado, muy preocupado por ti, y dices, claro, aquí estoy con un gran partido. O sea, sí, yo, sí, sí, sí. no escoges al que te pega, porque ojo con esto, chicas, las que dicen, es que hay hombres que dicen, es que a las mujeres les gustan los chicos malos, que las maltraten, que las golpeen, ahí están felices. Claro que no, ¿sí? Hay otra explicación que podemos decir a las personas, todas las personas que hemos vivido vínculos de este tipo, traumáticos. Les puedo decir que hay un manual, ya hay un manual donde dice cómo se comportan en un principio, pero todo lo que hay detrás, dice Iñaki Piñuel, que emborronan todo cuando se comunican contigo de tal manera que imagínense queda así como salpicado como la tinta de un calamar y tú no sabes en sí qué hay atrás, cuál es que dice la letra más pequeña, ¿no? Pues es imposible que tú te dieras cuenta, igual en mi caso, ¿no? Sí, tardas años a veces en ir descifrando el mapa de su... Porque yo les digo así, o sea, el manual del que tú hablas es el molde o las tijeras, las mismas tijeras con las que están cortados o hechos, porque una vez que aprendes las tácticas de manipulación es bien predecible. Y lo más fuerte es ver cómo se repite el mismo patrón. Yo te puedo decir, por ejemplo, con mi hermana gemela, porque yo tengo una hermana gemela, que muchos años ella viviendo en Estados Unidos y yo acá, y las dos viviendo la misma situación, no podíamos hablar porque estos tipos, tanto su de allá y el de acá, el mío, eh, hicieron no sé cómo para que nos alejáramos, porque te desvinculan Es de correcto. tus afectos más cercanos y no te permiten que tengas ese apoyo
de la gente que, o sea, tu familia o tus mejores amistades, ¿no? El aislamiento. Entonces eso nos pasó, nos aislaron ambas. Y lo más curioso es que, pues, ella por allá, yo por acá, pero lo vivimos exactamente lo mismo. Creo que ella un poco peor que yo, pero todo el proceso fue tan similar. Y son personas que no se conocen, uno habla inglés, otro español, uno allá y otro acá, pero se multiplican. Se Y multiplican no, y actúan en serie, en serie. sí, sí, no importa el idioma, ni dónde nacieron, de dónde vienen, o cómo se crearon. O sea, él no usó el manual de que tú dices que sí, por eso es fácil detectar ahora, si nos ponemos, obvio, a estudiar y a indagar más en el tema, es más fácil detectar esas comportamientos que los llevan a ese lugar donde ya podemos reconocer que es una persona que no, nunca van a cambiar, para empezar. Que nosotros todavía tenemos fe de que cuando nos piden perdón o les damos la oportunidad que van a cambiar. Y lo hacen temporalmente, pero es todo un show. Sí. No, Y ahorita que comentas esto, es importante resaltar que las personas que se encuentran adentro, primero es la prevención, ¿verdad? Porque si tenemos ya, como dices tú, hoy un manual, ya podemos, pues, mostrar un camino para evitar caer, eso es súper importante, aunque no estamos exentas de que con tanta labia y con tantas formas de envolver, caigas, ¿verdad? Pero bueno, al menos sí se puede ya alertar a la sociedad para que esto no suceda y prevenir. La otra es que cuando ya estás adentro hay un gran problema porque adentro ya el vínculo traumático inclusive impide y hasta puedes defender al abusador. Puedes sí, tratar de justificarlo y de defender porque estás dentro y vives un estrés traumático, ¿sí? Que ha alterado tu funcionamiento, el funcionamiento biológico del cuerpo, de la forma natural de defensa, ¿sí? No hay mecanismos de defensa, de autodefensa, más bien lo defiendes a él debido a esta segregación constante de cortisol, de adrenalina, bueno, los neurotransmisores no están regulados y por lo tanto hay funcionamientos que deberían de parecer lógicos, de que, oye, pues ¿por qué no te mueves? ¿Por qué no te escapas? Pues porque hay una gran desregulación para la toma de decisiones desde una lógica normal. Entonces, ya adentro, bueno, pues más bien la víctima se encuentra tratando de resolver a veces somatizaciones, está buscando por qué razón, buscando explicaciones de otro tipo y no lo relaciona con él o los minimiza los problemas. O está buscando a ver qué tengo en mi corazón, por qué tengo taquicardia, por qué tengo insomnio, por qué tengo alteraciones de diferentes tipos y si no es una cosa es otra y voy ujú, llegando a un agotamiento del sistema inmunológico en general. Todo eso difuso es muy difícil que un médico, no sé, un médico cualquiera encuentre, ¿no? La razón, te va a decir, no, pues está bien tu corazón, no tienes ninguna afectación, o sí, tienes taquicardia, pues ahí está, tómate una pastilla para la taquicardia, ¿no? Pero no vas y no encuentras que estás ante un vínculo traumático y que ya estás presentando trastorno complejo, ¿no? Un trastorno difícil de diagnosticar. Por eso no normalicemos cualquier pequeñez de abuso, ¿sí? Más bien yo